Bien, tengo una pregunta para ti. ¿Preferirías ser descubierto o quebrantarte? ¿Puedes pensar en eso por un momento? Ser descubierto implica que de alguna manera tal vez nos atraparon. Ser descubierto significa que somos culpables. Y es cierto, eso es absolutamente cierto. Pero ¿qué tal ser quebrantado? Nadie quiere ser quebrantado, ¿cierto? Pero escucha, en el cristianismo es absolutamente esencial que huyamos de ser descubiertos, es decir, culpables y atrapados con las manos en la masa, y decidamos quebrantar nuestros corazones. Quebrantarse significa que llegamos al final de nosotros mismos y nos damos cuenta de que la única respuesta que es realmente correcta para nosotros no es otra que una relación con Jesucristo. Así que tal vez todos podemos saber lo que es exceder un poco el límite de velocidad hasta el punto de superar el límite permitido de velocidad y gracia. Y solemos pensar que nos estamos saliendo con la nuestra, hasta que vemos luces rojas y azules en el espejo retrovisor y sabemos que nos han atrapado. Dime, ¿cómo respondes al oficial? ¿Te defiendes? Lo mejor es no hacerlo porque ya estás atrapado, pero estar quebrantado es decirle a la máxima autoridad: Dios, Señor, te necesito. Muy bien, amigos. Tomen sus Biblias y adentrémonos en este estudio que nos ayudará a entender si fuimos descubiertos o estamos quebrantados. Créeme, realmente querrás estar quebrantado delante del Dios que te ama. ¿Estás quebrantado o has sido descubierto? Esto es algo con lo que lidiamos en la vida todo el tiempo. Para iniciar este día les pido a todos que consideren estos versículos. En el cristianismo, como mencioné hace un momento, estar quebrantado es algo bueno. En Mateo 21:44, Jesús dice algo impactante y sobre lo cual normalmente no se predican sermones. En Mateo 21:44, Jesús dijo: el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. En otras palabras, Jesús está hablando a los fariseos. Él los está exponiendo porque han sido descubiertos, porque encubrían sus pecados. Jesús anuncia aquí acerca de sí mismo y está diciendo que Él es la piedra. Y aquí está la diferencia entre ser descubierto o estar quebrantado. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Eso es bueno. Cae sobre él por misericordia, cae sobre él por gracia. Y escuchen, pero sobre quien caiga, ¿qué cae? La piedra. Sobre quien caiga la piedra, cuando Cristo tenga que caer sobre ti, es porque has sido descubierto. No quieres arrepentirte, no quieres apartarte y no quieres ser honesto contigo mismo ni con Dios. Así que estás encubriendo tu historia. Y Jesús dijo: ¿sabes qué? Tu vida terminará siendo triturada eternamente hasta convertirse en polvo. Y no tiene por qué ser así. Así que, familia de la iglesia, al ver esto hoy, creo que sería bueno, como puse en las notas, que recordemos lo que se conoce como el camino romano directamente de esta gran epístola. ¿Están listos? Comienza en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Adivina qué significa la palabra todos. Significa que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que ningún ser humano puede alcanzar el estándar que Dios ha establecido para entrar al cielo. Nadie puede lograrlo y podrás decir: estoy perdido. Intentarás encubrirlo y buscarás alguna excusa para demostrar que eres mejor que el que está a tu lado, o escuchas eso y dices: estoy quebrantado, simplemente quebrantado, no tengo nada. El siguiente versículo está en Romanos, es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Siguiente versículo, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, eso es asombroso, Cristo murió por nosotros. En la mente de Dios, que es eterna, aunque Jesús murió hace 2000 años, esto se entiende porque era Dios mismo quien estaba en la cruz, no simplemente un superhumano. Era Dios en la cruz. Él pensaba en ti, seas quien seas, en cada uno de ustedes. No sé cómo, solo Dios puede hacerlo, pero Él pensaba en ti. Y por cierto, fue para bien. Él fue clavado en la cruz por ti, porque tú y yo somos culpables de nuestros pecados. Y para beneficiarte de eso, no digas que estás perdido, sino déjate conmover por esta realidad. Eso es lo que debes hacer. Y escuchen,
Siguiente versículo, Romanos 19. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Wow, ¿hay algún tipo de duda respecto a esa afirmación? Ninguna en absoluto. Ninguna en absoluto. Y finalmente, Romanos 10:13. Escuchen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. A todos los involucrados en sectas necesitan leer el camino de Romanos. Háganlo. No puedes salvarte a ti mismo ni ser suficientemente bueno. Tienes que estar quebrantado. Podría decir mucho sobre la diferencia entre estar involucrado en la religión y ser un seguidor de Cristo. Pero algo que diré es que el seguidor de Cristo está feliz de ser quebrantado, feliz de entender que venimos con todas nuestras necesidades espirituales y en realidad con cualquier necesidad, para que Dios las supla. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Así que cuando escuchas esos versículos del camino de Romanos, ¿qué piensas? ¿Estás pensando en excusas para cada versículo que leí hace un momento? Escucha, si te descubres inventando excusas o justificaciones, es porque el Espíritu Santo te está confrontando. Pero si dices, gracias a Dios por ese versículo, entonces estás quebrantado. Número 1, descubierto o quebrantado. Este es el primer punto de hoy, llegar al final de uno mismo. Según la Biblia, llegar al final de uno mismo es grandioso. Es lo que tú y yo necesitamos saber. Ahora escuchen, entiendo que lo que estoy diciendo hoy aquí en el siglo XXI va en contra de todos los oradores motivacionales actuales. Sé que lo que digo hoy probablemente contradice muchos sermones que ahora se predican en muchas de las iglesias estadounidenses. Pero quiero decirles que, según la palabra de Dios, necesitamos llegar al final de nosotros mismos si queremos tener éxito como creyentes, y Él nos va a guiar en ese proceso. Amén. Prepárense, es fuerte pero saludable. Número 1 es, tenemos que llegar al final de nuestra autodefensa. Anoten eso, por favor, está en el versículo 14. Bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan. Anoten esto o recuérdenlo, por favor. Eso es imposible. Quiero que todos sepan esto. Bendigan a los que les persiguen. Eso es humanamente imposible. Ustedes dicen, creo que puedo hacerlo, Jack. Creo que puedo hacerlo. No lo creo. Escuchen, todos podemos soportar algunas malas palabras que pudieran decirnos. Pero, ¿puedes bendecir a tus perseguidores si te quitan las uñas con alicates? ¿Acaso tú podrías hacer lo que hicieron nuestros hermanos cristianos en Libia, que cuando sus asesinos musulmanes les amenazaron de muerte, abrieron sus bocas y empezaron a alabar a Dios? No lo creo. Es muy fácil decir en nuestra autosuficiencia, sí, estoy siendo perseguido. Alguien en el trabajo me robó un bolígrafo. Pero nada se compara con la actualidad, con hoy, con este día, con este servicio, ya que ser cristiano en Kenia o en Nigeria te puede costar la vida hoy. Y la Biblia dice que bendiga a los que me persiguen. ¿En serio? ¿Es una broma? Sí, eso dice. Pero nosotros no podemos hacerlo solos. ¿Sabes por qué? Porque aún hay demasiado de nosotros mismos. Aunque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y vamos camino al cielo, aún existe esta carne buscando su comodidad. ¿No es así? Y cuando las cosas van mal y cuando la situación es lo suficientemente mala, según la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo el que obrará a través de ti, para que cuando tu perseguidor te persiga, puedas bendecirlo. Porque no tenemos eso por nosotros mismos. No podemos hacerlo. Dirás, pastor, yo no estoy de acuerdo porque yo hago un pastel delicioso y se lo doy a todos mis enemigos. Muy bien, eso es muy amable, sigue haciéndolo. Pero vamos a profundizar más en esto. Vamos a profundizar más en este tema. Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Solo podemos hacer eso si llegamos al final de nosotros mismos y entendemos que no podemos vivir la vida cristiana sin que Dios la viva en nosotros. Y eso significa dejar de defenderme y mis derechos, por así decirlo. Supongo que debería decir esto desde el principio. Cuando hablo de dejar de defenderse, no me refiero a que no debas proteger tu hogar o a tu familia. No me refiero a que te conviertas en un tapete. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Esto es algo diferente. Por cierto, la Biblia dice que si no proteges tu hogar contra un agresor, eres peor que un incrédulo.
Wow. ¿Entiendes eso? Estoy tratando de decirte algo. ¿Sabes a lo que me refiero? Si alguien entra a tu casa en la noche para matarte, no dices, solo confiaré en el Señor, me quedaré aquí parado y pondré la otra mejilla. Eso no es lo que está diciendo. ¿Y por qué no le agradas a otros? ¿Es porque lo que has dicho o lo que haces o la forma en que vives les recuerda a toda una audiencia hostil? ¿Le recuerda a Jesús? Sí, pueden ver a Jesús en tu vida y no lo soportan. Y como eres un seguidor de Jesús, el hecho de que vivas para su gloria, y escuchen, hace que ellos queden mal. Recuerdo que estaba en la secundaria, si es que no me equivoco. Tal vez estaba en tercero de secundaria y fui a mi primera fiesta. Debes saber que nunca me envolví en las drogas ni en el alcohol, simplemente no era lo mío. Y recuerdo que un amigo mío y yo no queríamos hacer lo que los demás hacían en esa fiesta, pero tampoco queríamos parecer unos tontos. Estábamos tan desesperados por encajar que lo que hicimos fue vaciar una lata de cerveza, tiramos toda la cerveza y literalmente pusimos soda en la lata. Verás, yo era muy carnal y no era cristiano. Pero al hacer eso y tener la lata de cerveza en la mano, que en realidad no era cerveza sino una soda, les enviamos el mensaje, somos igual que ustedes, estamos bien. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, solo cedí a la presión de grupo. Mi amigo y yo lo hicimos. Cedimos ante una audiencia que no conocíamos, pero queríamos ser aceptados. Así que llevamos a cabo esa farsa. Y recuerdo que no era cristiano, pero en ese momento pensé, esto sí que es raro. Si supieran que hay soda en esta lata de cerveza, se burlarían de nosotros y probablemente nos golpearían. Y amigos, eso fue un teatro que montamos en ese momento para no sufrir ninguna persecución. Así es como queríamos mostrarnos. Hicimos que pensaran que estábamos tomando cerveza y nos aseguramos de que nadie supiera que solamente había soda en esa lata de cerveza. Haríamos cualquier cosa para justificarnos y vernos bien ante el mundo, pero Dios dice, no hagan eso. El temor al hombre es una trampa. Y necesitas entender que mientras tú trates de verte bien para tu propio beneficio, autopromoción y autodefensa, el poder del Espíritu Santo no estará presente. Después venimos ante Dios siendo débiles. En Hechos 1:8 Jesús dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos. Subraya esa palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo es la palabra griega martis. De ahí obtenemos la palabra mártir. Jesús dijo, irás y serás mi mártir. Pensarás, espera, ¿Jesús quiere que vayamos al fin del mundo y que nos maten? No. Él dice, cada día que vivas, vive para mí y no para ti. Y así es como Dios quiere que vivamos. Pero la persecución, familia de la iglesia, es parte de la vida cristiana. Y sé que en Occidente nos hemos librado de ella durante siglos, aquí en Estados Unidos. Y creo que es evidente si miras a tu alrededor que esos días se están desvaneciendo. Nuestro mundo se vuelve cada vez más hostil, oscuro y cruel. Eso no significa que Dios ya no está en su trono. Escuchen, significa que Dios está preparando a su pueblo en todo el mundo para su gran regreso. Mientras tanto, debemos vivir para Él y vivir de tal manera que no tengamos que defender nuestra posición. Ante cualquier situación solo tienes que decir esto. La Biblia dice que lo haga. Sí, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué dijiste eso? Pues la Biblia lo dice. No tienes que defenderte. Solo di que eso es lo que dice la Biblia. Dirán, ¿por qué tienes esa opinión sobre tal tema? Y tú responderás, porque la Biblia lo dice. No significa que estés desviando la pregunta. Eso no es echarle la culpa de la persecución a la Biblia. No, eso es exactamente lo contrario. Eso es realmente apoyarse en la Biblia. Estás representando la palabra de Dios y estás diciendo, ya no soy yo quien manda aquí. No se trata de mí, se trata de Dios. Estoy representando la palabra de Dios al citarte la palabra de Dios. La Biblia te dice que no debes cometer adulterio y deberías dejar de practicar eso ahora. Él quiere que te arrepientas y entres en su reino y la gente te odiará por eso.
Te odiarán por eso. No necesitamos defendernos. Permanece en la verdad. Cuando Él dice bendícelos, significa hablar bien de tus perseguidores. Eso es lo que significa. Es todo lo que debes hacer. Y escucha, a mí no me sale de manera natural. Tengo mis propios pensamientos. Luego me arrepiento de ellos y después digo, Señor, necesito tus pensamientos. Valorarlos. Es algo extraordinario. Y la palabra perseguir significa esto. Si vamos a ser perseguidos como creyentes, y lo seremos, o tal vez ya lo seamos ahora mismo, significa que nos hacen huir o correr. Hay una razón. Significa que te han hecho correr. Significa ser marginado. Significa ser excluido. Entonces, ¿eres cristiano? Dime, ¿estás firme en Jesús? ¿Estás caminando en el Espíritu? ¿Conoces la palabra de Dios y haces todo lo posible por seguir a Cristo? Pero hay personas, tal vez incluso en tu propia familia, que no te soportan por la relación que tienes con Jesús. La Biblia dice que cuando te persigan, ellos te estarán dando la mejor oportunidad, por así decirlo, a través de su persecución, ya que es momento de huir, es momento de correr, y a veces así es. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:20, porque ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan? A eso se refiere. La gente es castigada por sus faltas en este mundo. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Wow, versículo 22. Quien no cometió pecado. Habla de Jesús. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. En otras palabras, Jesús en la carne nos mostró cómo Dios el Padre responde cuando clamamos a Él. Y cuando la Biblia dice, no los maldigas, eso es lo que significa. Sí, wow. Esto es confrontador. ¿Estás siendo descubierto o estás siendo quebrantado al escuchar esto? La frase, no los maldigas, significa no traer una maldición sobre ellos. Significa no hablar de tal manera que los condenes con una palabra o con palabras, o hablar de cualquier forma en contra de ellos que tergiverse el reino de Dios. Hermanos, esto significa que nosotros dependemos completamente del poder de Dios para poder lidiar con esto. Es tener a Dios tan presente en nuestras vidas y tan en control que hay un momento sobrenatural en el que el Señor toma el control de nuestras vidas y no maldecimos a quienes nos atacan. ¿Y eso realmente es posible? Sí, es posible. Y sucede todo el tiempo. Mateo capítulo 10, versículo 34, habla de algo sorprendente. Cuando las personas leen Mateo 10:34, se sorprenden y piensan, ¿es Jesús hablando? Él dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. ¿Cómo? Sí, él dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Y tal vez pienses, ¿qué es esto? Este no es el Jesús que yo conozco. Seguiré leyendo. Él no está hablando de violencia, no sacará un cuchillo o una espada. Está hablando de división. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. En el contexto del capítulo 10. Y escuchen, ¿qué es lo que significa esto? Jesús dice, cuando el evangelio sea predicado a todos, incluso a los de la misma casa, algunos me aceptarán y otros me rechazarán. De nuevo, cuando eso ocurra, habrá una división sobrenatural en ese hogar. También dijo, la suegra y la nuera estarán divididas. Quizá antes se llevaban bien, pero de repente, por mí, estarán divididas, dice Jesús. Habrá casos en los que todo va bien en la vida entre un padre y un hijo, y de repente el hijo acepta a Cristo, y de pronto el padre no soporta al hijo. Y toda esta división ocurre, y en medio de todo eso, el creyente en la ecuación debe bendecir a quienes son sus enemigos. Muy bien, escuchen. Aquí va otra pregunta entonces. ¿Acaso puedes bendecir a quienes te maldicen? ¿Y acaso también puedes amar a quienes no te aman? Solo a través de Jesucristo. Amigos, escuchen.
La característica distintiva del cristianismo en los últimos 2000 años es lo que dijo Jesús. Él no solo dijo que amáramos a nuestros enemigos y bendijéramos a quienes nos maldicen, sino que aquí está la alegría. Nos da el poder para hacerlo. No tienes que forzarlo. No tienes que intentar lograrlo con tus propias fuerzas. Tú y yo podemos amar a quienes no nos quieren. Incluso podemos bendecir a quienes nos odian. ¿Se puede soportar la persecución en el entorno en el que vivimos? La respuesta a eso es no, aparte de Cristo. Mira, tú y yo podemos estar escuchando el mensaje que nos rodea, que puede ser una cosa u otra, pero escucha muy bien. Está muy claro que lo que Dios quiere que tú y yo hagamos respecto al ruido que nos rodea es estar en paz, incluso cuando estamos, por así decirlo, en una zona de guerra cultural. Mostrar amor bíblico, el amor de Cristo hacia los demás. Así que lo que quiero hacer ahora es orar y quiero animarte a que ores por quienes no te quieren. Así es, y tú puedes hacerlo de la siguiente manera. Padre Celestial, oramos ahora en el nombre de Jesús para que nos des la mentalidad de recordar que debemos orar por quienes nos maldicen, bendecir a quienes nos odian. Señor, danos ese amor, fuerza y poder sobrenaturales que vienen de ti y solo de ti. Señor, tú eres quien ahora mismo, de manera tangible, vives tu verdad del Evangelio a través de todos nosotros que te amamos y conocemos. Que incluso nuestros enemigos sepan, aunque no estén de acuerdo con nuestra política, fe o visión del mundo, que no puedan negar esto, que sí los amamos. Señor, haz una gran obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, pueden escuchar más estudios como este en jackhibbses.com o pueden seguirnos en todas nuestras plataformas para recibir más enseñanzas. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.